Hola, vamos con esta segunda parte de la Guerra Civil Española. En esta segunda parte vamos a desarrollar cómo se fue poco a poco poniéndose en marcha los movimientos de tipo militar, los enfrentamientos, las batallas, los estancamientos, y cómo uno de los bandos pues fue haciéndose con el control de las distintas partes del territorio hasta llegar al final de, digamos, de esta guerra civil. Vamos a hablar de varias fases, 3, 4, 5 fases es lo que podemos establecer. Sobre todo, vamos a hacerlo centrándonos en los tiempos, de tal época a tal época y qué movimientos hubo dentro de esa época. Entonces, comenzamos con aquí tenemos fases de la guerra civil. La guerra civil hemos dicho que comienza oficialmente 18 de julio. Recordad, el día anterior se da el alzamiento en el Protectorado de Marruecos, la zona norte de Marruecos, donde el ejército se hace con el control de forma inmediata de ese territorio. Entonces vamos, julio de 1936 a marzo de 1937. Ahí tenemos la primera fase. ¿Cómo se llama a esta fase? Se le llama Guerra de Columnas y Batalla por Madrid. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso de una columna? A nivel militar, una columna es un cuerpo de ejército que va marchando de un lugar hacia otro. Si va por una carretera, no pueden ir todos juntos en el mismo espacio, tienen que ir en una forma alargada. A eso se le llama una columna. Entonces, en este primer movimiento, en esta primera fase, hay marcha de distintas columnas de ejército, del ejército sublevado, que van a recorrer de un punto hacia otro de la península. Cuando se consiguen con el enemigo, entonces se paran, se distribuyen en el territorio y comienzan las batallas de uno contra otro. ¿Cuáles son los movimientos de estas columnas? Los movimientos más representativos son una columna hacia Madrid. ¿Y hacia Madrid de dónde vienen? Vienen de varios puntos. Vienen de Valencia, de Burgos y de Pamplona. Entonces, desde Valencia, Burgos y Pamplona. ¿Qué resultado tuvieron? Ninguno, fracaso. O sea, esas columnas de militares alzados fueron frenadas y fueron rechazadas. Antes de seguir adelante, es bueno que tengamos en cuenta dos cosas. Y para lo que viene a continuación, en terminología, se habla de el bando nacional, que es el bando que se levanta contra el bando, digamos, legal, el bando de la República. Y se habla del bando republicano o, según la forma despectiva, de los nacionales o de los rojos. Entonces vamos a mencionar, son columnas nacionales que van contra la capital de la nación, para conquistar Madrid, son frenados.
Hay después otra columna que es un puente aéreo. Un puente aéreo donde interviene la ayuda alemana e italiana al bando sublevado. ¿Para qué? Para trasladar a los efectivos del ejército que estaba en África hacia la península. Entonces, ahí tenemos otro movimiento. Hay otra columna que es la de el general Yagüe hacia Extremadura. Va del sur de la península, hacia Extremadura. Dicho de otra forma, del sur al centro oeste. Vamos a centrarlo en una ciudad, hacia Badajoz. En este movimiento se va a dar un hecho militar que el régimen ganador después lo va a poner como un hito de tipo militar y de tipo de grandes valores patrios y demás. ¿Cuál es? La liberación del Alcázar de Toledo. Entonces, el ejército nacional, el ejército sublevado, va a liberar el Alcázar, donde había un grupo de sublevados que estaban siendo atacados por los partidarios de la legalidad, los partidarios de la República, y que estaban resistiendo. Entonces se acercan allá para conseguir, digamos, liberarlos, y lo consiguen. Todo esto se da entre julio de 1936 y marzo de 1937. Entre abril del 37 y noviembre del 38, entre esas dos épocas va a haber un cambio en la orientación. Quieren conquistar Madrid. Madrid se resiste. El general Franco, que está al mando, al mando de los sublevados, decide dejar Madrid y pasarse a la conquista ¿de qué? A la conquista de el norte cantábrico. Es decir, lo que actualmente llamamos Asturias, Cantabria y País Vasco. Y poco a poco van a ir conquistando, recuperando y controlando esos territorios. El día 1 de marzo del 38 va a ir contra Vizcaya. El 26 de abril del año 37 se produce el bombardeo de una ciudad de Guernica, inmortalizada en el cuadro de Picasso titulado así, Guernica, que él lo pinta por orden del gobierno de la República para una exposición que se realizaba en la ciudad de París. En junio va a caer Bilbao, en agosto va a caer Santander, en octubre va a caer Asturias. Es decir, toda la franja norte, Asturias, Cantabria y País Vasco, entre estos meses va a caer en control de
de las tropas sublevadas, de las tropas nacionales franquistas. Alrededor de la ciudad de Bilbao se habían establecido toda una serie de fortines para defender la ciudad. Es lo que se llamaba el cinturón de hierro de Bilbao. No sirvió de nada, porque el que diseñó todos estos fortines se cambió de bando y se pasó al bando franquista. Claro, si se pasó de bando, también dijo dónde estaban. Lógicamente, cuando fueron a atacar Bilbao, sabiendo desde dónde podían responderles, primero fueron conquistando esos puntos y dejándolos inútiles, con lo cual fue relativamente fácil el poder conquistar esa ciudad. Igualmente, tenemos ahora otro movimiento en este periodo. ¿Cuál es? El movimiento hacia la ciudad de Teruel y el Mediterráneo. ¿Por qué? Esto es muy fácil. Viendo el mapa de cómo se desarrollan estos movimientos, ya para este momento el territorio controlado por la República va desde Cataluña hasta Andalucía, en esa franja centro-oeste. ¿Qué es lo que están haciendo? Están yendo hacia el mar Mediterráneo, y cuando lleguen al mar Mediterráneo van a romper en dos este territorio y van a dejar aislados ambas partes, con lo cual militarmente están debilitando la capacidad de respuesta y de ofensiva de la parte republicana. La ciudad de Teruel primero fue, estaba a favor de los sublevados, la reconquistan los republicanos. Por hecho, fue la única capital de provincia que fueron capaces de reconquistar, pero al poco tiempo la perdieron. El bando nacional, el bando sublevado, la vuelve a reconquistar. Llegan los sublevados al Mediterráneo. Entonces hay esa ruptura. Va a haber en ese momento otro hecho. El gobierno republicano da orden de una contraofensiva, y una contraofensiva en la parte baja del río Ebro. Es lo que se conoce como la Batalla del Ebro, que duró unos 4 meses. Intervinieron unos 100.000 soldados de parte de la República. Inicialmente tuvieron éxito, consiguieron replegar, que se frenase el avance del ejército franquista, pero poco a poco fueron perdiendo impulso, se estancaron y fueron siendo desplazados. Se calcula que en esta batalla del Ebro, hubo aproximadamente unos 90.000 muertos. Es la batalla más importante y más sangrienta de todas las que hubo en esta fase de la guerra. Y tenemos ya el último periodo, que va desde noviembre del 38 hasta el 1 de abril de 1939. 1 de abril, fecha oficial en la cual finaliza la Guerra Civil Española. ¿Qué tenemos aquí? Una ofensiva contra porque era la única zona que quedaba
bajo control del bando republicano. De hecho, ya para noviembre del 38, una ciudad catalana, la ciudad de Lleida, ya estaba en control de las tropas sublevadas, de las tropas franquistas. Entonces, quedaba parte del territorio de la provincia de Lleida, más Tarragona, Girona y Barcelona. Y entre noviembre y abril del 39, a noviembre del 38, abril del 39, se da la ofensiva contra Cataluña. Además de esto, se van a dar en la ciudad de Madrid una serie de movimientos internos dentro de los republicanos. Curioso, el gobierno de la República, cuando comienza la guerra, se mueve de Madrid a Valencia, posteriormente de Valencia a Barcelona, y al final, los últimos días de la guerra, de Barcelona sale al exilio hacia Francia. ¿Qué pasa en estos días de aquí de 1939? Que en Madrid hay una rebelión contra el gobierno, una especie de golpe de estado interno, y un coronel, el coronel Casado, intenta el 5 de marzo dar un golpe de estado. Propone a Franco para que llegara a un acuerdo, rendimiento, rendición, con unas condiciones, pero no lo reconocen a él como un interlocutor válido. Entonces va a aparecer un general, el general Miaja, que va a proponer también a Franco que ellos se rinden y que sea una rendición honrosa. No le hacen caso. El 28 de marzo cae Madrid. Y 3 días más tarde, 4 días más tarde, desde la ciudad de Burgos, hay el último parte oficial de guerra emitido por el general Franco. El último parte de la guerra dice lo siguiente. Lo leo. Día 1 de abril de 1939. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Este es el anuncio oficial del final de la Guerra Civil Española. Con estos tres grandes, estas tres grandes fases en esa guerra. ¿Quién apoyó a quién? ¿Y qué controló cada cual? En el 1936, en julio del 36, los sublevados van a dominar parte de la península y el norte de África. El ejército se va a dividir. Las zonas rurales, las partes del territorio, de ámbito rural, van a estar más a favor de los sublevados, pero las zonas industriales, País Vasco, zona valenciana, Madrid, Cataluña, se van a mantener fieles a la República. La República controla el Banco de España, donde están las reservas monetarias. Al bando sublevado le van a apoyar capitales privados, entre otros los propietarios de la banca Juan March, y también el partido político de la CEDA,
que le va a entregar pues, el dinero que tenía para fines de propaganda y de elecciones y demás. Y también va a recibir ayudas económicas de otras partes. A la República no le ayudó nadie, exceptuando un poco Rusia, que le mandó contra previo pago, le mandó ciertos materiales, armamento, y México. A los sublevados apoyaron sobre todo Italia y Alemania. Italia envió soldados más armamento. Armamento de tanques, o sea, terrestre y también aéreo, aviones. Y Alemania, que envió tanques, aviones y un cuerpo de unos 600 aviadores. Se dice que España fue el campo de ensayo de la aviación y de los bombardeos posteriores por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí tenemos la situación. Los países, las democracias, simplemente se apartaron, dejaron que el conflicto fuese a nivel interno. En teoría, ni apoyar ni no apoyar. En la práctica, hubo negociaciones de tipo económico y de ayudas a un bando y a otro. Recibió muchas más ayudas el bando sublevado y por eso se entiende que fuese capaz de poco a poco ir imponiéndose sobre el campo de la República. Además, en lo militar, el bando sublevado tenía el ejército mejor preparado, mejor armado y con mejores oficiales. El campo republicano, el bando republicano, cometió un gran error, que es que cuando comienza la guerra, la guerra civil, anula al ejército por miedo y se confía a las milicias, pero las milicias no son ejército. Esto puede dar un poquito idea de por qué no tuvo tanto éxito. Por mucho heroísmo que pueda haber, hay que tener también disciplina y preparación para una guerra. Y eso lo tuvo el bando sublevado, pero no el bando de la República. Entonces, tenemos un poquito el panorama de estas fases y el cómo se llega hasta ellas. A partir de aquí va a comenzar un nuevo periodo en la historia de España, que va a ser el periodo dominado por el general Francisco Franco, es decir, el franquismo.